El hijo del multimillonario estaba rompiendo platos hasta que una camarera le ofreció la mano. ¿Y si la persona más destrozada de la sala no era la que todos esperaban? Los platos de cristal se hicieron añicos contra el suelo de mármol como lágrimas congeladas, y cada estruendo resonaba en el elegante comedor de Rosewood Manor. Daniel Chen estaba de pie entre los escombros, con su traje millonario arrugado y las manos temblorosas al alcanzar otra pieza de porcelana fina. Los demás comensales hacía tiempo que habían huido, dejando solo conversaciones susurradas y el suave tintineo de los cubiertos abandonados. Pero quedaba una persona, una camarera de mirada amable y manos callosas que observaba desde un rincón, no con juicio, sino con algo que Daniel no había visto en años: genuina preocupación. No llamó a seguridad. No gritó ni amenazó. En cambio, simplemente caminó entre los escombros, con sus zapatos desgastados crujiendo suavemente sobre los fragmentos, y extendió la mano hacia este desconocido que tenía todo lo que el dinero podía comprar excepto lo que más necesitaba. A veces, los gestos más pequeños lo cambian todo. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Daniel Chen nació en un mundo donde los problemas se resolvían con chequeras y llamadas telefónicas. A los 37 años, era heredero de un imperio tecnológico que abarcaba 3 continentes y vivía en un ático que dominaba la ciudad como un castillo en las nubes. Pero el dinero, como decía su abuela antes de morir, no podía curar un corazón roto ni llenar un alma vacía. La noche había comenzado como cualquier otra cena de negocios en Rosewood Manor, el tipo de lugar donde senadores y celebridades se hacían ver. El padre de Daniel había insistido en la reunión, algo sobre expandir su división de inteligencia artificial al sector sanitario. Tienes que empezar a asumir la responsabilidad, le había dicho su padre ese mismo día, la misma conversación que llevaban meses. La junta directiva te está observando, Daniel. No están convencidos de que estés listo. ¿Listo para qué?, se preguntaba Daniel a menudo. Listo para pasar su vida en salas de juntas, tomando decisiones que afectaron a miles de personas que nunca conocería. Listo para sonreír a las cámaras y estrechar la mano de políticos que lo veían como nada más que una donación a punto de concretarse. Se había graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, se había ganado la fama en Londres y Tokio, pero nada de eso parecía real. Nada de eso parecía su elección. Grace Martínez llevaba 3 años trabajando en el turno de noche en Rosewood Manor. A sus 34 años, conocía el ritmo de los ricos, cómo sostenían sus copas de vino, cómo hablaban en voz baja sobre los precios de las acciones y las casas de vacaciones. Había trabajado con magnates de la tecnología y del sector inmobiliario. Pero algo en el joven de la mesa 12 le había llamado la atención. Estaba sentado completamente quieto mientras sus compañeros de cena hablaban, con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Lo había visto picoteando su salmón, sin apenas tocar el caro vino. Su teléfono vibraba constantemente, pero nunca contestaba. Cuando uno de los otros hombres mencionó algo sobre asegurar la cuenta de Henderson, Daniel apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Grace había trabajado de camarera lo suficiente como para reconocer las señales. Alguien ahogándose a plena vista. La explosión ocurrió justo después de servir el postre. En un momento, el comedor bullía con una conversación silenciosa. Al siguiente, Daniel se puso de pie, agitando el brazo por encima de la mesa. Las copas de vino volaron primero, luego los platos. El sonido de la porcelana al romperse fue tan agudo como el de disparos. Sus socios regresaron corriendo, uno de ellos ya cogiendo su teléfono, probablemente llamando a seguridad. «Señor, por favor». La matraé se acercó con cautela, pero Daniel no lo oía. Sus manos encontraron el jarrón decorativo en la mesa auxiliar, una antigüedad que valía más que los coches de la mayoría, y lo tiró al suelo. Grace vio cómo su rostro se contorsionaba con una mezcla de rabia y desesperación, y comprendió. Esto no era ira. Era dolor. Era un hombre cuya vida había sido planeada desde su nacimiento. Y esa noche, algo en su interior finalmente se había roto.
Los demás comensales evacuaron rápidamente, dejando atrás platos a medio comer y chismes susurrados. La matraé se retiró para llamar al gerente, probablemente a la policía. Pero Grace se quedó, observando a este desconocido, que estaba rodeado por las ruinas de su serenidad, y tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. A veces, los momentos más importantes ocurren cuando todos los demás ya se han rendido. Grace se movió lentamente entre los cristales dispersos, sus zapatos cómodos encontrando espacios seguros entre los fragmentos más grandes. Daniel no pareció notar su llegada. Se miraba las manos como si pertenecieran a otra persona. Su respiración era superficial y rápida. De cerca, pudo ver el cansancio grabado en sus ojos. La forma en que su costoso reloj colgaba suelto en su muñeca, como si hubiera estado perdiendo peso. «Me llamo Grace», dijo en voz baja, deteniéndose justo fuera de su alcance. «Te he estado observando esta noche. Y no creo que seas de los que rompen cosas». Daniel levantó la cabeza de golpe, y por un momento, Grace vio, más allá del peinado perfecto y la ropa de diseñador, y vio algo crudo y vulnerable debajo. «No sabes nada de mí», dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Tal vez no», admitió Grace, «pero sé cómo se ve a alguien cuando se está ahogando. Y sé que esa mirada no viene de ser consentida o de creerse con derecho a todo. Viene de llevar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo». Había visto esa misma expresión en su propio espejo durante los años posteriores a la muerte de su esposo, cuando trabajó en 3 trabajos para mantener a su hija en la escuela y para no derrumbarse. El peso de la responsabilidad, de las expectativas de los demás, de intentar ser fuerte. Cuando te sentías como si fueras de cristal. Daniel rió, pero fue una risa amarga. «¿Quieres saber qué llevo encima? Se supone que debo hacerme cargo de una empresa que emplea a 50.000 personas. Se supone que debo casarme con una mujer que mi padre eligió porque viene de la familia correcta. Se supone que debo pasar mi vida en reuniones sobre proyecciones trimestrales y penetración de mercado, y fingir que nada de eso importa». «¿Y qué quieres?», preguntó Grace simplemente. La pregunta pareció pillarlo desprevenido. Abrió la boca y luego la cerró como si hubiera olvidado que podría haber una respuesta. «Quería ser profesor», dijo finalmente en voz tan baja que ella casi no lo vio. «Antes de todo esto, quería enseñar a los niños sobre ciencia, sobre cómo funciona el mundo. Quería marcar una diferencia que pudiera ver en personas que realmente existían». Grace sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuántos sueños murieron en salas de juntas y fondos fiduciarios? ¿Cuántas personas pasaron su vida viviendo la visión de éxito de otros? «No es demasiado tarde», dijo. «¿Verdad?». Daniel señaló a su alrededor, hacia la destrucción. «Mi padre probablemente ya ha oído hablar de esto. La Junta lo usará como prueba de que soy inestable, incapaz de liderar. Y quizá tengan razón. O quizá», dijo Grace, acercándose con cuidado. «Esto es exactamente lo que tenía que pasar. Tal vez necesitabas romper algo para darte cuenta de que no tienes que romperte a ti mismo». Antes de que Daniel pudiera responder, el gerente apareció en la puerta con 2 guardias de seguridad. «Señor, me temo que tendré que pedirle que se vaya. Los daños se acumularán en tu cuenta. Y tendremos que discutir si serás bienvenido de nuevo». Grace vio como el rostro de Daniel se cerraba de nuevo. La vulnerabilidad desaparecía tras una máscara de indiferencia practicada. El niño rico mimado había regresado, listo para firmar un cheque y hacer desaparecer el problema. Pero ella había visto a la persona real debajo, y no estaba lista para dejar que él también desapareciera. «Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta». El guardia de seguridad dio un paso al frente,
pero Grace se interpuso. Entre ellos y Daniel, con la decisión tomada. A veces, las posturas más importantes que tomamos son ante completos desconocidos. Espere, dijo Grace, con la voz llena de autoridad de alguien que ha pasado años gestionando situaciones difíciles. Los guardias de seguridad se detuvieron, con aspecto inseguro. Ha habido un malentendido. El gerente frunció el ceño. Señora, este hombre destruyó miles de dólares de la propiedad. Necesitamos manejar esto por los canales adecuados. Grace se volvió hacia Daniel, quien la observaba con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Tienes a dónde ir esta noche? ¿Alguien con quien hablar? La risa de Daniel fue hueca. Tengo un ático con 17 habitaciones y ni una sola persona que sepa mi nombre. La honestidad lo sorprendió incluso a él, pero algo en la presencia de Grace hacía que fingir pareciera imposible. Había pasado suficientes noches sola después de la muerte de Robert como para reconocer ese tipo particular de vacío. La forma en que el silencio podía sentirse tan fuerte que lastimaba los oídos. La forma en que las cosas caras podían rodearte como adornos hermosos y sin sentido mientras tu corazón se sentía como un terreno baldío. Escucha, Grace le dijo al gerente, ¿y si lo gestionamos de otra manera? Este caballero pagará por cada daño, además de una generosa compensación por las molestias. Pero en lugar de llamar a la policía, ¿y si simplemente lo dejamos arreglar su propio desastre? El gerente parecía escéptico, pero ya se le veían los dólares en la mirada. Solo la reclamación al seguro. Tomaría meses y te costaría más en honorarios legales de lo que recuperarías, interrumpió Grace. Así, todos ganan. Tú recibes el pago inmediato. Tu personal recibe generosas propinas por las molestias, y este caballero tiene la oportunidad de arreglar las cosas. Daniel la miró fijamente. Nadie le había sugerido que arreglara su propio desastre. De niño, siempre había habido personal para eso. Abogados para manejar las complicaciones, equipos de relaciones públicas para gestionar la narrativa. ¿Quieres que barra los cristales? Quiero que asumas la responsabilidad, dijo Grace con suavidad. No, con dinero, ni abogados, ni contactos. Solo tú, de rodillas, reconstruyendo las piezas. A veces, esa es la única manera de descubrir lo que realmente importa. El gerente dudó, claramente dividido entre el protocolo y las ganancias. Daniel sacó su teléfono e hizo una llamada. Charles, sí. Hola, soy Daniel. Necesito que envíes 50,000 pesos a Rosewood Manor inmediatamente. Digamos que es una donación para su fondo de renovación. Colgó y miró al gerente. ¿Eso cubrirá los daños y la discreción de todos? El dinero suavizaba las situaciones incómodas. Y en cuestión de minutos, los guardias de seguridad fueron despedidos y el comedor quedó vacío, excepto Grace, Daniel y un pequeño ejército de artículos de limpieza. Grace le entregó una escoba. Tú empieza con los pedazos grandes. Yo traeré un recogedor. Mientras Daniel se arrodillaba entre los escombros de su arrebato, algo cambió en su interior. Los bordes afilados de los cristales rotos le recordaron su propia vida fracturada. Hermosos en la superficie, pero peligrosos de manipular sin cuidado. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Porque sí, dijo Grace, arrodillándose a su lado. Hace 3 años, alguien me ayudó cuando me estaba desmoronando y me salvó la vida. A veces se supone que simplemente debemos compartirlo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Daniel tomó un trozo de cristal y observó cómo reflejaba la luz incluso roto. Quizás algunas cosas eran más hermosas después de romperse. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron en un cómodo silencio, recogiendo fragmentos de porcelana y cristal. El costoso traje de Daniel se arruinó en los primeros 20 minutos, pero él no pareció darse cuenta. Sus manos, suaves por toda una vida de privilegios,
Se hicieron pequeños cortes con los fragmentos más afilados, pero siguió trabajando. Grace lo vio descubrir algo que nunca había aprendido en todos sus años de estudios de negocios. La extraña satisfacción del trabajo honesto. «Háblame de la docencia», dijo Grace mientras recogían los fragmentos más grandes cerca de la ventana. «¿Qué clase de ciencia?». Daniel hizo una pausa, con una copa de vino rota en la palma de la mano. «Física principalmente. Cómo funcionan las cosas, por qué se comportan como lo hacen. Hay algo hermoso en comprender las reglas que gobiernan todo lo que nos rodea». Su voz se hacía más fuerte a medida que hablaba. «Yo solía ser voluntario en un centro comunitario en la universidad, ayudando a los chicos con sus tareas. Un chico, Miguel, no entendía por qué las cosas caían hacia abajo en lugar de hacia arriba. Así que traje una pelota de tenis y pasamos una hora simplemente lanzándola, hablando de la gravedad, la masa y cómo la Tierra atrae todo hacia su centro». «¿Y lo entendió?». «Entendió más que eso». Daniel sonrió, la primera expresión genuina que Grace le había visto en toda la noche. Sintió curiosidad, empezó a hacer preguntas sobre todo. Porque el cielo era azul, como los aviones se mantenían en el aire, que hacía que su teléfono funcionara. «Lo último que supe es que estaba estudiando ingeniería en la universidad». Grace sintió un calor en el corazón. Este era el verdadero Daniel, el que estaba sepultado bajo las expectativas y las reuniones de la junta. «¿Por qué dejaste de hacerlo?». La sonrisa se desvaneció. «Mi padre se enteró y dijo que era indigno de alguien de mi posición dar clases particulares a niños becados, que tenía responsabilidades con el negocio familiar y con los inversores que nos confiaron su dinero». Daniel apretó con más fuerza el cristal roto. «Me hizo elegir la empresa o todo lo demás». «Y tú elegiste la empresa». «Yo elegí sobrevivir», corrigió Daniel. «Mi padre no es hombre de decepciones dobles. Pensé que podría encontrarle sentido a los negocios, marcar la diferencia desde dentro. Pero 10 años después, solo soy otro hombre rico que enriquece a otros ricos». Grace dejó de barrer y lo miró directamente. «¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si hubiera una tercera opción?». «¿Cómo cuál?». Antes de que Grace pudiera contestar, sonó el teléfono de Daniel. El identificador de llamadas mostró el nombre de su padre, y todo el cuerpo de Daniel se tensó. Grace observó la lucha interna reflejada en su rostro. «Contesta y afronta las consecuencias del colapso de esta noche o ignóralo y retrasa lo inevitable». «Contesta», dijo Grace en voz baja. «Pero, contesta como la persona que quiere ser. No como la persona que él espera». La mano de Daniel tembló al aceptar la llamada. «Hola, papá». La voz de su padre era fría. Cortada. «Me enteré de tu actuación de esta noche. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana. Por la mañana. Necesitamos hablar de tu futuro. Con la empresa». Este era el momento. El momento que Daniel había temido y secretamente anhelado, la oportunidad de finalmente decir su verdad, aunque le costara todo lo que le habían enseñado a desear. «De hecho, papá, creo que esa es una conversación que deberíamos haber tenido hace años». Grace sonrió al percibir la sorpresa en el silencio de su padre. A veces, las batallas más importantes se libraban con honestidad silenciosa en lugar de gritos. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. La conversación con su padre duró 30 minutos. Grace continuó limpiando mientras Daniel paseaba por el comedor vacío, con la voz cada vez más firme. Lo escuchó hablar sobre el centro comunitario, sobre Miguel y la docena de otros niños cuyas vidas había tocado. Lo escuchó hablar sobre el propósito y el significado, sobre el deseo de construir algo más duradero que las ganancias trimestrales. Y finalmente, lo escuchó decir las palabras que cambiarlo todo. Renuncié a la junta directiva, con efecto inmediato. Cuando colgó, Daniel parecía aterrorizado y liberado a la vez.
Acabo de dejar atrás una herencia de $1.000 millones, dijo, mirando su teléfono como si fuera a explotar. ¿Cómo se siente?, preguntó Grace. Como saltar de un acantilado, admitió Daniel, pero también como si finalmente pudiera respirar. Terminaron de limpiar mientras los primeros indicios del amanecer se filtraban por los altos ventanales del restaurante. El comedor volvía a lucir perfecto, como si el caos de la noche nunca hubiera sucedido. Pero ambos estaban cambiados por lo ocurrido entre la rotura y la reparación. ¿Qué harás ahora?, preguntó Grace, mientras devolvían los productos de limpieza al armario de servicio. Daniel guardó silencio un largo rato. Tengo algo de dinero ahorrado, aparte de las cuentas familiares, suficiente para vivir modestamente por un tiempo. Creo que volveré a ese centro comunitario a ver si todavía necesitan ayuda. Quizás me ponga a trabajar para obtener mi certificación de maestra. La miró con genuina curiosidad. ¿Y tú? No puedes planear servir mesas para siempre. Grace sonrió. De hecho, he estado ahorrando para la escuela de enfermería. Mi difunto esposo siempre decía que tenía un don para cuidar de la gente. Creo que es hora de hacerlo oficial. Parece un hombre sabio. Lo era. Creo que le habrías caído bien. La verdadera tú, no la que tu padre quería que fueras. Mientras caminaban hacia la salida del restaurante, Daniel se detuvo. Grace, no sé cómo agradecértelo. Podrías haberme visto desmoronarme y seguir adelante con tu vida. En cambio, me salvaste. Te salvaste a ti misma. La corrigió Grace. Solo te recordé que era posible. Afuera, la ciudad despertaba. Los madrugadores pasaban apresurados con tazas de café y periódicos, comenzando otro día en unas vidas que de repente parecían llenas de posibilidades. Daniel y Grace estaban en la acera. Dos personas que hacía 8 horas eran desconocidos y ahora compartían algo profundo. ¿Puedo preguntarte algo?, Daniel dijo, cuando me ofreciste la mano, cuando decidiste ayudar. ¿Por qué? Grace pensó en Robert, en la amabilidad de los desconocidos durante sus días más oscuros, en cómo Grace, el regalo, no solo su nombre, se movía por el mundo de maneras inesperadas. Porque a veces somos ángeles el uno para el otro sin saberlo. A veces, una mano extendida en el momento justo puede cambiarlo todo. Daniel asintió, comprendiendo más de lo que ella creía. Si alguna vez necesitas algo, sé dónde encontrarte. Grace lo interrumpió con una sonrisa. Serás quien enseñe a los niños sobre la gravedad y la asombro. Al separarse, de caminos en la luz de la mañana, ambos llevaban algo nuevo. Daniel había encontrado su valor y Grace había recordado su propósito. Los platos rotos habían desaparecido, pero lo que habían construido juntos con los pedazos perduraría mucho más. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, las transformaciones más hermosas comienzan con los más pequeños actos de bondad.